Hola amigos, de nuevo con ustedes. Yo ya estaba pensando mientras leía algunas cosas, buscando un tema para hablarles. Y se me ocurrió un tema que con frecuencia me hace la gente. José, ¿cómo se originó la vida? Bueno, no sé qué les hace pensar que yo tengo semejante conocimiento como para decirles cómo se originó la vida. Lo que yo sí le puedo decir es lo que yo he leído y he entendido gracias a lo que he estudiado, que ha podido haber sido la más probable forma en que la vida se creó. Y todo comienza con el software, el conjunto de instrucciones que hace que un organismo esté vivo. Y ese programa maestro que rige toda la vida desde una bacteria hasta un organismo tan complejo como el ser humano, está vinculado a la molécula de ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Ahora, antes de que esa doble hélice existiera, había una molécula más sencilla, igualmente incluyendo esas cuatro bases que representan el lenguaje de la vida. Y esa molécula es el ARN, es decir, antes de que existiera el ADN, existió un ARN, un ácido ribonucleico. Recuerden, el ADN es el desoxirribonucleico, pero antes que eso teníamos el ácido ribonucleico. Imagínense que eso es como un cierre, el ADN es como un cierre y los cierres tienen dos áreas que se enganchan unas con otras. Pero el ARN es solamente una secuencia, es una parte del cierre, no las dos, sino una sola. De tal manera que la pregunta sería, ¿cómo se formó esa primera molécula de ARN? Que como les dije, es una molécula donde se repiten una estructura de cuatro letras. La adenina, la A, la G, la guanina, la C, la citosina y la T, la tiamina. Esas cuatro letras, imagínense cuatro legos de cuatro colores, amarillo, azul, rojo y blanco. Bueno, esa es la estructura mínima fundamental de un ARN. Y como un lego, todo lo demás es la repetición de esos cuatro colores. Entonces nosotros podemos tener un ARN que sea blanco, blanco, rojo, azul, blanco, rojo, azul, rojo, y así, amarillo de repente, y así vamos creando millones de combinaciones con esos cuatro colores que representan las cuatro bases nitrogenadas del ADN y del ARN, que se llaman nucleótidos. Nucleótidos. Es posible, y es lo más probable, aunque como no tenemos, que de alguna manera en ese espacio líquido que tenía el planeta en ese momento del origen de la vida, fíjense que esto es igual para la vida vegetal y para la vida animal y para la vida de los virus y de todo organismo vivo que se reproduce, tiene esos cuatro colores del Lego, esas cuatro letras. Resulta que, pero en esa época no había vida en este planeta. Lo que había era química. Es decir, esas sustancias existían, esas sustancias estaban libremente en ese océano en el cual estaba sumergido, muchos químicos y más los químicos que había en la atmósfera de esa época, más la radiación solar, la energía lumínica del sol, más todo el espectro de radiaciones que había, ultravioleta, infrarrojo, calor, toda esa combinación de factores físicos y químicos fomentó la creación de esa molécula fantástica, de ese primer Lego de cuatro colores. La pregunta es, pero entonces una sustancia ya es vida. Interesante esto. Porque
eso no es así, sino entonces pudiéramos crear vida, porque nosotros podríamos agarrar entonces 4, 5, 10, 15 nucleótidos, pegarlos químicamente y decir que tenemos un nuevo organismo. Pero la cosa es más compleja que eso, porque en algún momento, en esa química oceánica previa a la vida en este planeta, donde todo lo que había era inorgánico, no había, no había organismos vivos, eh, se creó una estructura que rodeó esa molécula primaria de ARN y la protegió de su desintegración, o sea, una verdadera cápsula. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es esa cápsula? Bueno, esa cápsula es una combinación de azúcares y de grasas que en un momento dado se estructuraron en lo que llamamos hoy una membrana. Una membrana es un tabique que separa dos ambientes. Un tabique en forma de una esfera que separa el interior de la esfera del exterior. El exterior era ese mar, ese océano primario que llamamos así. Y el interior era lo que hoy llamamos el medio interno, es decir, lo que está dentro de esa cápsula, separado del exterior. Y dentro de esa cápsula estaba esa primera molécula llamada ARN. Para los que han seguido mis programas anteriores me dirían, bueno, José, pero eso es un virus. Exactamente, eso es un virus. Un virus es un pedazo de ADN o de ARN encapsulado y aislado de su exterior. Ese aislamiento le permite mantener su estructura molecular. Si esa molécula estuviera flotando o inmersa en ese medio externo, reaccionaría con otros agentes químicos y se desnaturalizaría, se cambiaría su estructura. Pero al verse protegida del medio externo, dentro de ese medio interno, estamos hablando entonces de lo que llamaríamos un virus. Vámonos ahora un poco más allá en el proceso evolutivo, porque aquí esos cubitos de Lego de colores siguieron cambiando, porque esta molécula tiene una particularidad que no tienen muchas otras moléculas, que es que se replica. Es decir, ella genera una serie de reacciones químicas que hacen que la molécula pueda copiar más cubitos de esos de nucleótidos. Y llega un punto en el cual ella puede realmente hacer tantos cambios, llenando ese interior encapsulado de organelos, que hoy podemos decir que se genere dentro de ese medio interno se genere otra membrana interna que separe ese ARN en dos ambientes, un núcleo y el resto de la esfera. O sea que tenemos una esfera pequeña que llamamos núcleo dentro de una esfera grande. Entonces ahora tenemos tres ambientes. El ambiente externo o el medio externo, el ambiente interno dentro de la esfera, que lo llamaremos por ahora citoplasma, y el ambiente dentro de la esfera que está dentro de la esfera, que es más pequeña, que la llamamos núcleo. Y entonces lo que está dentro de ese núcleo es intranuclear, es el núcleo de eso. Y ahora esa esfera, que antes era simplemente un virus, lo llamamos célula, una célula viva. Muestras de ello es una bacteria. Una bacteria es una célula que tiene una membrana externa que la separa del medio externo, tiene un ambiente interno lleno de organelos, de mitocondrias, de fábricas de proteínas, de una cantidad de estructuras
dentro de la célula y tiene un núcleo. Y ese núcleo pues tiene entonces otra muestra que es el ADN. Y ahí están todas las estructuras. Y ya ahí sí estamos hablando de la vida. Las células sí tienen vida. Las células de la levadura tienen vida. ¿Por qué? Porque ellas se pueden replicar. Si ellas están en un medio nutritivo, ellas pueden duplicarse y dar, cada célula se divide en una división celular que se llama mitosis y esa división celular genera dos células hijas y esas dos células hijas a la vez genera cada una dos células más, entonces ya tenemos cuatro células nietas y así creamos organismos multicelulares. Pero fíjense entonces que desde ese punto de vista, la vida no es más que una cantidad de químicos separados por tabiques que llamamos membranas. Membranas de todo tipo, membranas celulares, membranas nucleares. Ayer hablé de la mitocondria. La mitocondria también es un organelo que separa los diferentes químicos a través de membranas. Y es el paso de esos químicos, de esos radicales, de esos iones, de un lado al otro, a través de lo que se llama la permeabilidad de las membranas. Las membranas dejan pasar selectivamente a un elemento y no a otro, o pueden incluso hacer que los elementos eh, se separen y se mantengan en concentraciones diferentes de un lado al otro de la membrana. Y eso pues es lo que permite que esa estructura organizacional de la química interna de la célula mantenga la vida de la célula. En el momento en que esas membranas se rompen, se destruyen o dejan de funcionar, todos esos químicos se mezclan unos con otros y se pierde la estructura y se revienta la célula, se destroza la célula y se muere la célula. Y con la célula se muere el tejido. Entonces, espero con esta explicación, no sé, yo imagino que será didáctica, pero para mí es difícil juzgar qué tan entendible es las cosas que yo digo. Solo ustedes, a través de sus comentarios, me pueden decir si entendieron lo que yo les dije y les agradezco muchísimo que me hagan esos comentarios porque me ayuda a mejorar mi capacidad descriptiva y mi capacidad narrativa. Pero espero que ustedes entiendan la importancia que tienen las membranas celulares, las membranas que separan todos esos compartimientos. La vida es una química de compartimientos. El sodio está de un lado, el potasio está del otro. El azúcar está en sangre, pero pasa en forma de glucosa a la célula. Pero no si la molécula no es de glucosa, sino de sacarosa, que es parecida, es una conformación diferente de la glucosa, pues ya no pasa. Y así es, las membranas tienen una capacidad de separar componentes y esta es lo que permite la vida, porque si estos componentes se mezclaran unos con otros, pues tendríamos un colapso o funcional de la célula. Entonces ahí tienen, pues, la vida se presume que comenzó con el ARN, pasó al ADN, se encapsuló en forma de crear los primeros virus, todavía existen los virus. Los virus, a diferencia de las células, necesitan de una célula para replicarse, ellos como tal no pueden duplicarse, pero como tienen esa cápsula protectora, ellos pueden, si el ambiente no es muy hostil, los virus pueden mantenerse constantemente en estado vital. De hecho, los virus se pueden cultivar si se les cultiva dentro de células. Es decir, se les infecta una célula con un virus y se mantienen esas células vivas y esas células se reproducen y el virus sigue vivo, pues, replicándose dentro de la célula. Pero el virus necesita de esa maquinaria de producción de ADN o de ARN que tenga la célula para poder producir copias de sí mismo. Ya la célula tiene pues su capacidad de generar vida, de reproducirse y de seguir la cadena vital. Eso que acabo de describir es igual en una zanahoria, en un tigre, en un elefante, en una ballena. Todo organismo vivo tiene esa facultad de eh, ejecutar un código genético
Y afortunadamente, pienso yo, algunos piensan que es desafortunado que el ser humano haya descubierto eso, que hemos debido seguir en la oscuridad en relación al secreto de la vida. Pero yo soy de los que piensan que el descubrimiento del ADN y del genoma y el hecho de que hoy podamos editar ese código genético y sustituir un cubito blanco por uno rojo y uno azul por uno azul, amarillo, azul y rojo y blanco por uno blanco, nos permita en un momento dado eh, tener mejores recursos de sobrevivencia que los que tenemos ahora, sin querer jugar a Dios, sin querer imponernos sobre el azar, porque es el azar el que genera la vida. Uno piensa que hay un creador, que una mente inteligente que diseñó esos Legos y que los pegó juntos. Bueno, eso es una creencia, pero lo más probable es que eso se produjo al azar. Es decir, simple y llanamente, las moléculas se combinaron y dieron origen a eso, como ha pasado con todo el universo, ¿no? Todo el universo no ha sido más que una sucesión de eventos físicos regidos por leyes físicas, pero donde mucho de lo que ha pasado al azar, porque incluso es al azar que se mueven esas partículas. Ese es el problema de la física y de la mecánica cuántica, que a nivel de las partículas que forman la estructura interna de la materia, entendemos que los eventos son cuánticos, son aleatorios. ¿Dónde está un electrón en el espacio y en el tiempo? Es enteramente aleatorio. Las ecuaciones que rigen ese comportamiento muestran pues que no hay forma de predecir absolutamente, determinísticamente dónde está el electrón. Lo que más podemos hacer es una aproximación estadística. ¿Qué es lo que hace uno al azar? Un jugador gana en la medida en que pueda pronosticar estadísticamente la posibilidad, la probabilidad de que un evento ocurra. Lo que no puede nunca es con total exactitud saber si va o no va a ocurrir. Siempre hay un punto de incertidumbre que hace el proceso más complejo. Entonces, eso es lo que yo he entendido que la ciencia ha ido descubriendo, ese es el modelo aceptado. Como todo en ciencia, todo puede ser cambiado del día para otro si nuevos hallazgos y nuevos datos nos hacen ver otra realidad, pero por ahora el consenso de la mayoría del mundo científico, biológico y químico y físico apunta a que en ese mar primogéneo, en ese océano primogéneo, se dieron las condiciones para que aparecieran unas moléculas fantásticas que crearon membranas fantásticas, que crearon células fantásticas, y esas células proliferaron y crearon seres multicelulares fantásticos con nuevos métodos de sobrevivencia, de control, etcétera, ¿no? Entonces recuerden, medio externo, lo que nos rodea, medio interno, lo que está en el interior de nuestro cuerpo, medio intracelular, el ambiente en el que se muestran, en el que viven nuestros organelos celulares, y medio intranuclear es la burbuja del núcleo de cada una de nuestras células, donde está el ADN y el ARN, que en un momento dado gobiernan todo lo que las células hacen. Si funciona, es producto de esos códigos. Si no funciona también, si se hace cancerosa también, todas esas alteraciones están contenidas en el código genético y pueden ser activadas o desactivadas por elementos externos, radiaciones, temperatura, clima, lo que ustedes quieran, aspectos culturales, hábitos de vida, y eso es lo que también se llama entonces epigenética, por encima de la genética. Son esa serie de cambios que se producen en el código genético, expresando uno u otro gen y creando situaciones y combinaciones
bastante complejas de entender. Bueno, ese es el programa de hoy. Muchas gracias a ustedes. De nuevo les digo, ahora ya estoy asimilado al programa de socio de YouTube, lo cual me hace estimularme cada vez más a hacer mejores videos, pero también a solicitarle a ustedes la importancia de que si ustedes consideran útil alguna de las cosas que yo digo o hago, que activen las notificaciones, se suscriban y le den distribución a estos videos, que de verdad, como muchos de los que hacemos contenido y creamos contenido para redes sociales, nos entusiasma la idea de saber que estamos ayudando a muchas personas a entender ciertas cosas, a aclarar ciertas cosas o a entretenerlos. Yo no soy muy bueno entreteniendo gente, ¿no? No he hecho buenos chistes, no bailo bien, no canto nada. O sea que como entretenedor no tengo un futuro, pero hago lo que puedo por comunicar y educar en los términos en los que he podido formarme. Así es que espero que aprecien esa sinceridad de mi parte y hasta un próximo programa donde hablaremos de algún otro tema. Y de nuevo, sugiéranme temas y señalen por qué les gusta el programa, por qué no les gusta el programa. Como dice el tío Fabián, un argentino fantástico que es muy bueno, yo lo veo con regularidad porque él es un Mac person, ¿no? Una persona seguidora de Apple y yo también, yo soy un consumidor de productos de Apple. Y el tío Fabián dice, active las notificaciones si le gustó y actívelas también en un signo inequívoco de protesta. Así es que voy a copiarme del eslogan del tío Fabián y voy a decirle, si les gustó el programa, denle el dedo y también si les disgustó el programa, denle el dedo hacia arriba como una manifestación irrevocable de su disgusto por este programa. Ay, 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 las cosas que se aprenden en Clubhouse son fantásticas. Clubhouse, Clubhouse, dígame, me fui con Clubhouse. Las cosas que se aprenden en YouTube son fantásticas y revelan definitivamente la, la diversidad de seres humanos que hay. Aquí hay la mejor expresión de talentos buenos y malos, porque hay gente que tiene el talento para hacer cosas desagradables, pero afortunadamente la mayoría de la gente que genera contenidos en YouTube y en las redes sociales hace su esfuerzo por hacer cosas entretenidas, educativas, divertidas, polémicas. Y eso nunca se había dado en la humanidad, nunca antes había habido los recursos para que los seres humanos nos expresáramos como lo estamos haciendo ahora. En el pasado, pues, lo que conocían como uno pensaba y las cosas que uno podía hacer eran sus familiares y amigos, de ahí no pasaba, ¿no? Pero hoy una persona puede en un momento dado, con un teléfono celular, una conexión a internet, puede llegar a ser visto y reconocido por 11, 10, 12, 18 millones. El otro día había a un youtuber que tiene 18 millones. Y hay uno por ahí que yo no veo mucho, que parece que tiene 20, 40 millones de personas. Ustedes saben lo que es que una persona pueda llegar con un mensaje a 40 millones de personas desde la sala de su casa, con un video que se haga viral. Eso nunca lo había experimentado la humanidad. Y es un tremendo logro, no solamente para el que hace el video, sino para todos los que lo disfrutan. El poder enterarnos de que ese personaje existe, de que esa persona tiene ese talento, de que esa persona tiene esas ocurrencias. Y yo en esta etapa de mi vida he decidido formar parte de ese circo de generadores de contenido y me siento bien. Yo pienso que he tomado la decisión apropiada porque ciertamente mucha gente me expresa su cariño y su afecto y su confianza en las cosas que comento y me entretengo, me mantengo entusiasmado y me gusta hacer lo que hago.
Entonces, por eso le agradezco su sintonía y me despido hasta el próximo episodio.